Buenos días, chicos. Prendan sus cámaras y sus micrófonos, por favor. ¿Listos, chicos? Para su examen. Papel y lápiz. Sí, listo, doctora. ¿Cómo están? ¿Todos bien? ¿Cómo están? Bien, Hola. doctora, ¿usted? Bien, gracias, Aurora, Laisha, Uriel, Leslie. Bien, doctora, todo bien. Yo. Hola, doctora, bien, gracias. Bien, gracias. Todo bien, doctora, gracias. Sí, yo. Henry. Daniela, no te veo. Es que estoy prendiendo mi computadora para cambiarme ahí y pues no estar usando el celular, doctora. Bueno, antes de empezar el examen, nada más en lo que se preparan bien, quiero hacer unas, pues como corolario de la tarea que me entregaron de retinopatía diabética. Como les decía, es uno de los temas más importantes dada la frecuencia en nuestra población y dada también la frecuencia de las complicaciones por la misma, y que estas complicaciones, cuando se trata de retinopatía diabética proliferativa, pues es irreversible el daño, aunque a veces un poco la agudeza visual puede revertirse. Puede pues mejorar en algunos casos, pero por eso es la importancia de la prevención. La mayoría hizo bien su tarea. Hubo algunas coincidencias entre las respuestas que no eran lo más correcto, pero bueno, el objetivo era que identificaran en dónde está adherido el vitrio, para que entendieran después que como está el vitrio adherido a muchas partes, a muchas regiones de la retina, y este vitrio se ve invadido por fibrosis, por las hemorragias que hay constantemente, esta fibrosis, como su nombre lo dice, lo que hacen es que se vuelve duro el vitrio, y esas fibras de colágeno que contiene se contraen con el tiempo, y eso es lo que hace que traccione hacia el centro del globo ocular la retina. Por eso este desprendimiento de retina se llama traccional. Hay otros tipos de desprendimiento de retina que pueden ser traumáticos, como ya lo veremos en la clase, que es por otro mecanismo. Pero cuando escuchen desprendimiento de vitrio de retina traccional, pues tendrá que ver directamente con la retinopatía, y es la complicación a la que no queremos llegar, y por eso se usa la fotocoagulación. Entonces, ese es el objetivo el objetivo de la fotocoagulación, como les decía, es quitar los neovastos, disminuir la posibilidad de hemorragia,
y aunque se sacrifique un poco de visión, no llegar al desprendimiento de retina, porque aunque existe una cirugía que reposiciona la retina en su lugar, no siempre, aunque la retina esté en su lugar, recuperan visión. Se dice que una cirugía de retinopexia, como se llama esta cirugía, pues se considera exitosa si se vuelve a adherir la retina, pero la verdad es que la recuperación visual es más o menos de un 40% de los pacientes que se operan. Y en cuanto a la calidad, pues a la cantidad y calidad de visión, pues es otra estadística diferente porque es muy variable, pero ya obteniendo un 20-100, pues se considera exitoso, ¿no? Entonces, y la de los exudados también, la mayoría estuvo bien. Lo del tratamiento para el glaucoma también. Y creo que nada más estas aclaraciones eran las que quería hacer. La definición de glaucoma, como ya nos las van a mostrar en la clase, tiene que incluir siempre la palabra neuropatía, porque el daño es principalmente al nervio óptico y no necesariamente tiene que tener la presión intraocular alta. Entonces, eso fue también lo que algunos la vez pasada tuvieron mal. Dani, ¿tienes lista tu cámara? Digo, tu clase. Daniela. Sí, doctora. Sí. Ok. Ya está. No vamos a hacer examen. Les voy a hacer ya sea una tarea o les voy a mandar el examen para que me lo respondan y me lo manden, ¿sí? Voy a ver cuál de las opciones es mejor, pero el examen de hoy que correspondería a queratitis por UV, trauma ocular, se los mando para que lo contesten, ¿sí? Y vamos a empezar con la clase, por favor, Daniela. Y y luego seguimos con Laisha. ¿Me podría dar unos minutos? Es que está prendiendo mi computadora. No sé qué así cargando, no sé por qué. Sí. ¿Alguna duda Entonces, más de sus artículos? ¿No han buscado ya para el panel de expertos? ¿No han buscado? ¿Sí encontraron? ¿Alguna duda que les haya? Sí, a mí me tocó retinopatía por hipertensión. Claro. Y encontré un artículo donde viene la fisiopatología bien, pero de cuadro clínico viene como hallazgos oftalmológicos y no sé si solamente eso es lo que tenga que poner u otra cosa. Sí, Marlene, porque en realidad la retinopatía diabética digo hipertensiva, ¿no? Sí. No produce síntomas a menos que ya haya complicaciones y entonces no hay, un paciente no se puede dar cuenta si tiene retinopatía hipertensiva o no hay un síntoma característico. Entonces está bien hallazgo del fondo del. Ah, ok, gracias, doctora. ¿Alguna duda más con el tema de retinopatía diabética de sus tareas? ¿No? No, doctora. Ok.
Entonces yo les voy a preguntar. Doctora, ¿Alguien revisó que a los cuántos años de evolución debería hacerse la revisión un paciente con diabetes? Salía que para la retinopatía diabética se tienen que hacer revisiones posterior al año de que se es diagnosticado. Sin embargo, para revisar bien los daños son a partir dentro de 3 a 5 años después de haberse diagnosticado con diabetes en caso de que sea descontrolada, y a partir de 5 años si es una diabetes controlada. Así es. En los pacientes con diabetes tipo 1, como su evolución es más rápida, si se dieron cuenta o los que pudieron encontrar algo de epidemiología de diabetes tipo 1, se darán cuenta que como que el desarrollo de la retinopatía en estos pacientes es mucho más rápido. Por eso en cuanto se diagnostica hay que revisar. Y se supondría que los pacientes con diabetes tipo 2 tendríamos ese lapso, como dijo Uriel, para revisarlos 3 a 5 años después de su diagnóstico, porque se supone que aunque estuvieran descontrolados, no desarrollan tan rápido el daño a nivel retiniano. Pero en nuestra población, pues habría que tomar en cuenta que pues muy pocos, aunque cada vez más gente lo hace consciente, se realiza chequeos, ¿no? Chequeos para detectar la diabetes desde el inicio o a tiempo, pero la verdad es que la mayoría se da cuenta hasta que ya tienes la sintomatología o incluso después, aunque la tenga, la sintomatología no se atiende porque pues a veces es parte de negación de la enfermedad o otras causas diversas, ignorancia, ¿no? Entonces muchas veces la mayoría, un paciente es diabético y cuando se diagnostica ya por lo menos tiene unos cuantos años con la evolución de la enfermedad. Entonces, lo ideal es que todo paciente con diabetes se revise en cuanto se diagnostica con el oftalmólogo y de ahí a cada año. También otra pregunta que hacemos es, dependiendo de la clasificación que ya hicieron ustedes de tarea, que es retinopatía diabética no proliferativa leve, cada cuánto se tendría que revisar. Para eso sirve esa clasificación, para saber si mi paciente lo puedo revisar hasta dentro de un año o lo tengo que revisar en 3 meses, ¿no? Entonces, un paciente con retinopatía no proliferativa leve, ¿cada cuánto se tendría que revisar? Con el oftalmólogo, ¿eh? Bueno, yo encontré que debería ser de cada 4 cada 6 meses. Tienen que estar haciendo esta evaluación continua y ya si ya es proliferativa debe ser de 2 meses. ¿De 2 qué? La no proliferativa, yo encontré que se tiene que estar haciendo sus evaluaciones cada 4 o 6 meses. Y ya si es proliferativa y tiene que ser cada 2 meses. Sí, si encontramos una no proliferativa leve o moderada, puede ser la revisión cada año, precisamente porque todavía no tiene datos de proliferación de vasos o apenas empieza. Y si haciendo el interrogatorio completo, sabemos que ese paciente tiene buen control metabólico, pues podría sin problemas revisarse cada año. Pero no así en la no proliferativa severa, porque en la severa ya empieza a haber este tipo de hallazgos que se llaman anormalidades intravasculares, que es como la lesión previa a desarrollo de neovascularización. Entonces, ahí sí podría pasar de una MIR, como los enuncian su abreviación o sus iniciales, o IRMAS, se llaman, a neovaso.
Entonces ahí tienen que revisarse cada 6 meses. Desde no proliferativa severa o proliferativa debe ser cada 6 meses. Si ya encontramos una proliferativa, pues si es de alto riesgo, se tiene que empezar la fotocoagulación inmediatamente y entonces tendría que ser cada 3 meses, ¿no? Pero si todavía no necesita fotocoagulación, generalmente la revisión en 6 meses o 3 meses, dependiendo qué cantidad de neovascularización se encuentra. ¿Y quién encontró? Esto es también pregunta para participación. ¿Qué es rubiosis? Rubiosis, ¿saben el concepto? Es cuando la neovascularización es tan profunda y tan extensa que incluso recorre la cara posterior, alcanza la periferia de la retina, alcanza la cara posterior del iris, sale a través de la pupila y luego avanza sobre la cara anterior del iris. Entonces se supondría que en una revisión con microscopía o a simple vista, si llegamos a ver vasos sanguíneos sobre el iris, eso se llama rubiosis y habla de una retinopatía diabética proliferativa con características de alto riesgo muy severa y que muy probablemente empieza o va a desarrollar un glaucoma que se llama neovascular. Entonces, esta la vamos a dejar que la investiguen de tarea. Imágenes de rubiosis y que la vean cómo se extiende estos neovasos, ¿no? Rubiosis es el término. Y ¿qué pasó, Daniela? ¿Ya está lista? Me dice si se escucha, doctora. Adelante. Buenos días, les voy a presentar glaucoma. Mi nombre es María. ¿Sí se escucha? ¿Puedes subirle un poquito más? Por favor? Bueno, primero, antes de empezar con glaucoma, quiero explicarles qué es el humor acuoso. Este va a ser un líquido incoloro que se encuentra entre las cámaras anterior y posterior del ojo y pues va a servir para nutrir y oxigenar las estructuras del globo ocular que no tienen aporte sanguíneo como la córnea y el cristalino. La forma en la que se va a generar va a ser en los cuerpos ciliares que se van a encontrar en la cámara posterior del ojo mediante la filtración de los capilares sanguíneos. Va a fluir a través de la pupila hacia la cámara anterior, donde se reabsorbe por la red auricular hacia el canal de Schlemm y finalmente lo va a drenar la circulación venosa. Bueno, aquí vamos a empezar que pues si la presión del humor acuoso se eleva, se produce una enfermedad conocida como glaucoma. Y bueno, ¿qué es el glaucoma? El glaucoma primario de ángulo abierto va a ser una enfermedad Dani, del nervio óptico. Daniela, oye, pregunta si todos escuchan bien, porque yo escucho muy Va a bajito. haber una neuropatía sensible de la presión intraocular, va a haber una atrofia adquirida del nervio óptico y va a haber una pérdida de células ganglionares en la retina. ¿O prefiere que la diga así, doctora? Está silenciada, doctora. ¿Tienes oportunidad de subirle ahí un poquito más? Es que creo que ya es todo. A ver. Ok, levanten la mano para que Daniela se dé cuenta quién sí escucha bien, para que si no hay problema, pues pueda continuar con su grabación.
No, creo que no escuchan bien la mayoría. ¿No? Ok, entonces prosigo así, ¿no? Ajá, sí, si quieres, por favor. Bueno, vamos a tener que el glaucoma primario de ángulo abierto, pues es una enfermedad progresiva y degenerativa del nervio óptico que tendrá, pues, que atenta contra la visión hasta llegar, pues, a una ceguera irreversible. Va a ser una neuropatía sensible, la presión intraocular, va a haber una atrofia adquirida del nervio óptico y va a haber una pérdida de células ganglionales de la retina y sus axones. Y bueno, ¿qué es el glaucoma? El glaucoma, Bueno, la epidemiología va a ser, pues, de 1 al 4% de la población mundial en adulto mayor. Va a aumentar, pues, con la edad, el riesgo de que se padezca esta enfermedad. Los hombres van a ser más propensos que las mujeres. Va a ser la segunda causa de ceguera irreversible y solamente el 12% de la ceguera a nivel mundial. su, Pues su fisiopatología se va a basar en 3 teorías. La primera va a ser la teoría de comprensión mecánica, que va a considerar, pues, la presión elevada como el factor más importante para la enfermedad. La teoría bioquímica, que va a estar relacionada con la disminución de los factores neurotróficos y un aumento de proteínas en el humor acuoso. La teoría vascular, que tiene que ver con la disminución del suministro de sangre a la cabeza del nervio óptico. bueno, Pues aquí, apoyándonos en la teoría bioquímica, se ha descrito que, pues, el estrés oxidativo puede activar la MT y provocar aclaraciones en la vía de salida del humor acuoso y un aumento en la presión intraocular. Las proteínas elevadas, que puede generar, pues, este problema puede ser eritropoyetina, CD44 soluble y transferrina. Y estas proteínas, pues, pueden estar involucradas en el daño oxidativo mitocondrial y la degeneración neuronal y provocando apoptosis. Aquí tenemos que ver que con la edad, pues, la producción del humor acuoso va a disminuir y la resistencia en el flujo de salida aumenta. bueno, apoyándonos en, Como les decía, pues, con el envejecimiento suelen disminuir la CGR, las fibras del nervio óptico y el espesor de la capa de las fibras nerviosas de la retina. El cuadro clínico va a ser muy pequeño y siempre va a ser solamente pérdida gradual de la visión periférica. Generalmente va a ser en ambos ojos y la visión de túnel en las etapas avanzadas. bueno, Aquí podemos ver que unos ojos con una córnea delgada y una presión intraocular alta son más propensos a desarrollar glaucoma. los ojos, Para el diagnóstico, pues, los exámenes típicos para hacer la detección consisten, pues, en la medición de la presión intraocular. Pues se puede hacer un examen oftalmológico de la cabeza del nervio óptico y una evaluación de los campos visuales centrales buscando pérdida funcional de la visión. Ahorita les voy a explicar cómo se hace la evaluación de los campos visuales y también se puede hacer una tomografía de coherencia óptica. bueno, Para la exploración del fondo de ojo o oftalmoscopía va a consistir en la visualización a través de la pupila y de los medios transparentes del globo ocular, lo que es córnea, humor acuoso, cristalino y humor vítreo, de la retina y del disco óptico. La excavación papilar es una depresión fisiológica que se produce cuando el canal por el que salen las fibras del nervio óptico es algo mayor que el espacio mínimo que se ve necesario. Aquí podemos ver, cómo lo que está en la imagen, pues aquí está la excavación fisiológica, la papila del nervio óptico y la vena de la retina. Eso es lo que naturalmente se tiene que buscar. Bueno, la evaluación de cómo se debe de ver una papila o disco óptico bien, debe de verse, pues, de forma redondeada o ovalada en sentido vertical de 1 a 5 milímetros de diámetro. Los tamaños y, pues, la distancia del fondo de ojo se miden en diámetros de disco. Un color debe ser blanco rosáceo con una zona central blanquecina que corresponde a la excavación fisiológica y, pues, su tamaño debe ser variable, no debe de sobrepasar el 30% del diámetro papilar.
Su tamaño pues sirve para controlar pues la evolución de patologías, pero sobre todo de glaucoma. Sus límites deben ser netos, sobre todo en la zona temporal, y es frecuente observar pigmentos a su alrededor. Bueno, para las pruebas de campo visual. Aurora, vamos a hacer una pausa aquí. Ah, Vamos a hacer un ejercicio, por eso les pedía papel y lápiz para que lo tuvieran a la mano, porque esto es importante. A lo mejor ustedes no logran ver muy frecuentemente el fondo de ojo, pero bueno, una de las partes básicas que cuando lo logren ver van a ver es el nervio óptico, la papila del nervio óptico. Entonces, lo que nos acaba de decir Daniela es que es un dato muy importante porque no podemos sospechar glaucoma. Primero, no hay cuadro clínico muy evidente, o sea, un paciente no va a tener dolor. Con el tipo de glaucoma que estamos revisando es uno de los muchos que hay, que es el más común, el primario, quiere decir que no hay una enfermedad previa o anterior que lo ocasione. Es el primario de ángulo abierto, que es el más frecuente, más común. Que ya, les digo, hay otros muchos, pero bueno, nos vamos a enfocar en este. Y entonces, en este tipo de glaucoma, como el ángulo iridocorneal es abierto, o sea, no va a haber una situación que favorezca dolor, pues entonces el paciente está asintomático hasta que hay daño avanzado y entonces tiene pérdida del campo visual. Pero lo podemos detectar a tiempo solamente con una revisión oftalmológica y entonces los criterios que se utilizan, ahorita nos va a decir también Daniela los otros estudios, los criterios que se utilizan son fondo de ojo y en el fondo de ojo específicamente lo que buscamos es el tamaño de la excavación, ese es uno. El otro es el daño en campos visuales y el otro es la presión intraocular. Esos son los tres criterios que tendremos que tomar en cuenta para diagnosticar glaucoma. Si los tres están alterados, pues el paciente tiene glaucoma. Si alguno de ellos es como sospechoso, existe el término como tal que se llama sospecha de glaucoma y es un paciente que hay que darle seguimiento con estudios cada 6 meses o cada año para verificar que no desarrolle glaucoma. Entonces, ya dijo Daniela que el nervio óptico tiene un diámetro de 1.5. Y entonces lo que quería que hiciéramos es que la excavación normalmente es una zona más clara, ahí no se ve pues porque está en blanco y negro, pero la excavación del nervio óptico tiene un centro más claro, que es lo que vamos a considerar como excavación. Ya dijo que lo normal es un 30% de la excavación, o sea, el nervio óptico es el 100% y la excavación debe ocupar un 30%, más o menos como lo que les voy a dibujar ahorita. Es solamente el disco óptico y más o menos... no, eso está... Sí. Eso es lo que veríamos como una excavación normal. El anillo del centro tendría que ser claro y el círculo más grande es la papila óptica. Esa es una excavación, como dicen, a ojo de buen cubero de 30% del disco óptico. Una excavación mayor a esta tendría que ser sospecha de glaucoma. Por eso es en lo que nos fijamos siempre los oftalmólogos, que la excavación sea de tamaño normal. Ahora volteen y miren esta. ¿Cómo qué porcentaje le calculas, Laisha, a esta excavación? Oftalmóloga Laisha.
Como un 60 o 70%. Ajá, como un 60 o 50% más o menos yo calcularía, ¿no? Aurora, ¿qué porcentaje le das tú? Sí, doctora, también como 50%. Ahora lo van a hacer ustedes. Dibújenme una excavación de 90%. Y me la enseñan en la cámara. Muy bien, Laisha. A ver, enséñenla. Adelante, Marlene. Ajá, exactamente. Muy bien, Marlene. Muy bien, Maonri, sí. Ana Emilia no lo veo. A ver, ¿me lo puedes acercar un poquito? Ajá, muy bien. Cintia, ya no lo vi. Liber, muy bien. Muy bien. Leslie, ¿ya lo hiciste? Eso, muy bien. Sí, Leslie. Ah, los estoy viendo, Uriel. Uriel, la tuya yo diría que es como de un 80%, porque si te fijas, vean el audio de Uriel. En lo que nos fijamos es en el borde que queda de nervio óptico, o sea, se llama anillo neuroretiniano, y entonces el de él es mucho más gordito, este espacio entre la orilla y donde inicia la excavación es más amplio que, por ejemplo, el de Daniela, que es mucho más delgado, ¿no? A Daniela incluso le daría como un 96% de excavación, y el de Johan más o menos también como un 90%. Bájenlo si quieren, descansen. Aurora, también como de 95% tu excavación. Si se dan cuenta, esto es subjetivo, es decir, para cada quien puede parecer ligeramente diferente. Por eso, para establecer bien el tamaño más objetivamente e incluso con medidas, se han desarrollado imágenes del fondo del ojo y específicamente del nervio óptico, que son las que nos de las que nos va a hablar Daniela. Pero esto sí es bien importante que se den cuenta que eso es lo que evaluamos, el tamaño de la excavación. Si es una excavación amplia, pero sobre todo otro criterio es que la excavación sea asimétrica entre ambos ojos, es decir, que un ojo tenga más o menos uno de 30% y el otro tenga una excavación del 60%. Eso es todavía más patognomónico de glaucoma, que haya una asimetría entre las excavaciones del paciente, entre ambos ojos. Y también hay otros datos, cambios en la curvatura de los vasos cuando emergen de la papila. ¿Nos puedes hablar un poco de esto, Aurora? Digo, Daniela. ¿Cómo, doctora? ¿Quién nos dice qué cambios hay? O el óptico está bien. Su forma debe ser redondeada o ovalada. Perdón, no lo escuché. A ver, Daniela, ¿sí tienes los datos de cómo cambian los vasos cuando hay glaucoma? ¿Los vasos cuando salen de la papila óptica? Me parece que sí. Bueno. Ah, También. no. No. ¿Alguien que los haya visto, revisado la imagen? Bueno, entonces vamos a anotarlo como también tarea. Hay varios hallazgos. Se los voy a dejar también de tarea, pero anótenlos ahorita para que los investiguen con calma. ¿Cómo se ven los vasos perforantes? Los vasos en bayoneta.
una excavación a la que se le dice oblicua, que esa es como una variante normal, pero para que distingan cómo debería ser. Y otro dato que es igual patognomónico de glaucoma es encontrar una hemorragia en astilla alrededor del nervio óptico, pegado a la cabeza del nervio óptico. Y entonces la van a investigar, ¿sí? Perforantes en bayoneta y nasalizados es el otro que me faltó. Bayoneta, nasalizados, eso quiere decir que están desplazados hacia la nariz. Que se vean los orificios de la lámina cribosa. Y la hemorragia en astilla. Son, si se dan cuenta, son signos, 5 signos característicos que nos hablan de que esa excavación o ese paciente podría tener glaucoma. Todos los vemos cuando hacemos el fondo del ojo. Y los demás, bueno, es la presión intraocular, que ya dijimos que es normal de 10 a 20, el promedio es 15, si se aproxima a los límites, si vemos un paciente con excavación amplia más una presión de 19 milímetros de mercurio, pues ya no lo consideraríamos normal, porque aunque está dentro del rango normal de la presión, pues ya tiene un dato para sospechar que tiene glaucoma. Entonces a esos pacientes se les hace el estudio diagnóstico, que es el que nos va a decir ahorita Daniela. Adelante, Daniela. Bueno, vamos a ver la prueba. Ay, sí me escucho. Sí. Vamos a ver la prueba de campo visual. Primero se debe pues meter al paciente a una habitación con poca luz ambiental. Va a tener una duración de 5 a 8 minutos por cada ojo examinado. Primero pues se va a tapar un ojo y antes de empezar la prueba pues el técnico debe de pedir que mire fijamente las luces centrales de color naranja. El aparato pues va a tomar la referencia de su mirada central y en la pantalla van a aparecer puntos luminosos como pequeños relámpagos o flashes en diferentes áreas e intensidades. Después, pues cada vez que flasheen se deberá presionar el pulsador cada vez que el paciente la vea. Y al terminar la prueba, el software va a presentar un mapa de la sensibilidad de los puntos explorados del campo visual. Va a haber algunas pérdidas y eso va a ser normal, que se pierda algunos flashes, pero ya pérdidas de más de un rango de flashes ya significa que hay pérdidas en el campo visual. Bueno, el tratamiento va a ser un tratamiento por fármacos y pues va a disminuir la producción del humor acuoso y va a aumentar su drenaje. Van a existir pues varios tipos de fármacos que se van a utilizar para el glaucoma. Van a estar los colinérgicos, que esto a diferencia de los otros 4, va a hacer que la pupila se contraiga, lo que va a aumentar la cantidad de líquido que se va a drenar los ojos, y esto va a ayudar a disminuir pues la presión intraocular. Van a estar los adrenérgicos, también los inhibidores de la anhidrasa carbónica y los análogos de prostaglandinas y los metabloqueadores. Estos en conjunto pues van a actuar similar, van a reducir la cantidad de líquido que hay en el ojo y eso va a liberar la presión intraocular. Ay, qué También otro tratamiento va a ser la trabeculopatía y eso va a ser una forma de cirugía láser que se va a utilizar para disminuir la presión intraocular en el glaucoma. Esto se va a utilizar cuando las gotas oftálmicas pues no disminuyen la presión intraocular o cuando hay muchos efectos secundarios. También se va a hacer pues. También va a ser el implante de válvula de Ahmed y este se va a utilizar pues con un dispositivo artificial que para drenar el humor acuoso es el espacio subconjuntival a través de un tubo de silicón que se encuentra unido a un plato y así solamente se va a drenar. Espero que se vea muy bien. Bueno, por aquí está como el tubo y el plato. Y solo así se va a drenar. También
El pronóstico, pues, de glaucoma va a depender de, pues, el momento en el que se detecte. Si el pronóstico se hace antes de que haya un daño en el nervio óptico, pues el diagnóstico generalmente va a ser bueno, siempre y cuando, pues, el paciente tome de forma correcta el tratamiento y lo siga al pie de la letra. Si no, pues, como ya lo habíamos hablado, va a llegar a una ceguera irreversible. Bueno, y ya eso es todo. No sé si tengan alguna pregunta. Sí. Ahí voy. Entonces, voy a intentar compartir pantalla. Ah, espera. Ya. Ahí está, no. ¿La ven? No. Sí, sí se ve, doctora. Sí. ¿Dónde estoy? Yo no la veo. Entonces, déjenme cerrar esto porque... ahí está. Esto es lo que quería que vieran. Esta es la imagen, la que tenemos en grande. Déjenme ponerlo. Bueno, aquí lo voy a dejar. En esta imagen se alcanza a ver la excavación, el nervio óptico y la excavación, como les decía, es mucho más clara. Pero aquí lo que notamos son los cambios en la curvatura de los vasos que van saliendo del nervio óptico. Si se fijan, esta curvatura es mucho más prolongada. Y este sería un ojo izquierdo. Por eso se dice que están los vasos sanguíneos nasalizados, o sea, desplazados, si se dan cuenta como si alguien los hubiera empujado hacia el lado nasal. Este es un vaso, por ejemplo, este de aquí. ¿Sí ven mi cursor? Sí. Perforante, como mire, que pierde su curvatura normal, es muy recto y como que se mete a la excavación y se pierde. Cuando normalmente lo que vemos es una curvatura suave que entra hacia el centro del nervio óptico y no se ve como si estuviera acuchillando hacia el nervio óptico. Y los vasos en bayoneta aquí no son tan claros en esta imagen, pero sí aquí, porque si se fijan, este inferior va saliendo del centro de la papila y hace una curvatura abrupta en cuanto sale de la excavación hacia la derecha y luego ya sigue su curvatura. Eso se refiere a vasos en bayoneta, porque lo que pasa es que la excavación es el producto de que se van muriendo o se van perdiendo estas células ganglionares, los axones, y entonces va creciendo la excavación. Esto es lo que demuestra esta excavación amplia, es que estos también inferiores son vasos perforantes. Es que ya se perdieron todo esto. Si dijimos que el nervio óptico, papila óptica, es el ramillete de los axones, de las células ganglionares que van a salir del ojo y van a ir hacia el nervio óptico a formar el nervio óptico, pues de ese ramillete todos los del centro ya se perdieron. Entonces, eso es lo que se va perdiendo. Entonces, si perdemos células ganglionares en el centro, pues obviamente se va perdiendo campo visual. Y por eso hay algunos patrones de pérdida de campo visual que son característicos, que son los que les preguntaba en el examen que hicimos. Entonces déjenme ver si tengo otra imagen que nos sirva.
Esta es la que les quería enseñar. Así es como nosotros nos llega el reporte, una parte del reporte del nervio óptico. Ajá. Normalmente nos mandan todo lo que sería el campo visual, y esto es diferente a lo que acabamos de ver de la excavación. Esto es lo que alcanza a ver el paciente, y generalmente lo que empieza a ver es una pérdida en la periferia y muchas veces es superior, y si se fijan es el cuadrante nasal. Esta es la mancha ciega, es el cuadrante temporal, porque esta es la mancha ciega, la que normalmente donde estaría el nervio óptico. Entonces esto es lo que le llaman un escotoma de Hierrum, que es característico. Si yo veo un reporte de campo visual con este escotoma, muy probablemente, como dice aquí, sea un daño campimétrico glaucomatoso. Y este es más característico. ¿Ya lo vieron? Todos estos patrones son característicos del campo visual. Y la imagen que nos da un estudio óptico que se llama OCT es esta. Es como una fotografía del nervio óptico con su excavación. Incluso nos da las medidas de lo que mediría en realidad la excavación, lo que mediría la papila, y ahora ya nos dan una medida nos cuantifican más o menos la cantidad de células ganglionares por sectores superior, inferior, nasal y temporal. Y entre mayor pérdida de capas de células ganglionares, pues es mayor el daño. ¿Sí? Vamos a dejar de compartir. Y ¿qué reflexión nos haces, Daniela, sobre esta patología? Profesora, perdón, ¿nos podría explicar un poco más sobre lo de los vasos sanguíneos que dijo que estaban como angulados o no sé, no entendí? A ver, vamos a verlo con la presentación. Aquí, por ejemplo, si se fijan, normalmente, en esta excavación que está muy amplia, normalmente lo que hace un vaso es que entra suavemente, hace como un giro y se metería al centro. Pero aquí no, aquí como que entró y se perdió, o sea, ya no vemos el vaso sanguíneo que entró a la excavación. Entonces esto se llama también perforante, quiere decir que entró y ya nunca vimos cómo entró ni su curvatura. Pierde, por ejemplo, tiene una angulación muy extrema, como de 90 grados. Entra y hace este ángulo casi de 90, más amplio, pero como que llega a la excavación y entra abruptamente. Eso no sucede en nervios ópticos normales. Y, por ejemplo, las angulaciones casi siempre cuando entran se ven abruptas. También que se ve aquí. Y quiero encontrar uno en bayoneta característico, pero no. Sí saben qué son las bayonetas, ¿no? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién me dice que es una bayoneta? Que se utiliza para checar el nivel y calidad del aceite en los carros, ¿no? En el motor. Pues sí, también esa, pero ese no es el origen. Ese también se les puso como secundario al nombre original. Sí es cierto, Maunry, nada más que creo que ya no tienen la forma de la bayoneta. ¿Quién más? Viene como delante de los rifles, ¿no? Bueno, un poco más fuerte, Liber, porque no te escucho. ¿Es el arma blanca? Sí, es un arma. Que va en los rifles. Exacto. Se usaba en la antigüedad cuando se les acababan
pues las municiones del arma o de las escopetas generalmente. Entonces lo que le ponían también en la punta del rifle era como un arma puntiaguda, que cuando ya era la lucha cuerpo a cuerpo, pues entonces usaban para perforar, ¿no? Entonces, esta bayoneta lo que tenía, ahí va, es como forma de Z más o menos. Con la premura no soy tan buena dibujante. Ahí. Entonces, ahí donde está mi bayoneta, ahí está. Ahí se ve según el rifle. Y en la punta tiene una punta de metal grueso que le acomodaban a la punta para que cuando ya estaban en la lucha cuerpo a cuerpo, pues lo pudieran perforar como espada a su contrincante. Entonces, esta forma en Z es la que vemos en algunos pacientes. Eso es lo que les decía, que pierden su curvatura y se hacen más rectos, como que hacen esta angulación muy abrupta cuando se acercan al nervio óptico y sobre todo a la excavación. Entonces, van a investigar también, van a ver la imagen en el internet de una bayoneta, ¿sí? Para que lo entiendan. Y también ven a la imagen que es de hierro, que es un escotoma de hierro. También tiene una analogía con otra arma, que es una como hacha, y que es la forma que le ven al campo visual. Ana Emilia, ¿te quedó un poco más claro? Sí, es que estaba buscando imágenes hace ratito, pero ya entendí. Sí. Bueno, si no, de todos modos les mando, pero porque sí hay muchas imágenes de cómo se ven alterados estos vasos. Ahora sí, Daniel, algo que nos quieres concluir de tu clase importante, que te haya parecido a ti importante y que quieres que a tus compañeros se les quede grabado. Bueno, que pues como es una enfermedad que no genera síntomas previos, pues se tiene que estar checando pues con su oftalmólogo cada cierto tiempo, pues para evitar que llegue a una ceguera o que se detecte a tiempo si llega a presentarse. Entonces creo que es lo más importante, que se deben hacer chequeos continuos de los ojos. ¿A partir de qué edad? Después de los 40 años. Así es, a partir de los 40 años, porque a partir de esta edad empiezan a aumentar la frecuencia. Y yo supongo que todos sus papás tienen más de 40 años, ¿no? Entonces, ahí está otro consejo para su familia. Que por lo menos se revisaran la presión intraocular o una revisión oftalmológica para saber que todo está bien. Sobre todo, como ya lo habías, también lo mencionaste, no creo que no lo incluiste, Dani, pero los factores de riesgo que nos mencionabas, que mencionabas en la primera presentación, ¿nos recuerdas cuáles son? Me parece. Tener un familiar con... Sí, tener un familiar con glaucoma y pues también ser, pues adulto mayor. Ajá, exactamente. Entre más edad tengamos, más riesgo tenemos de padecer esta enfermedad, aunque no tengamos ningún familiar con glaucoma. Pero si tenemos un familiar con glaucoma, más o menos aumenta un 30-40% la posibilidad de que nosotros también lo padezcamos. Entonces, aumenta mucho. ¿Sí? ¿Alguien con miopía sí es más susceptible? Sí. ¿Por qué? Ana Emilia,
Sí, dime. ¿Por qué? Se supone que se ha registrado un mayor número de casos en pacientes con diabetes y entonces se considera también como un factor de riesgo. Se supone, una de las teorías es que el aumento de del diámetro antero posterior, o sea, este alargamiento que tienen estos globos oculares, hace que sean más susceptibles a la presión, porque se supone que están más, como por decir, más estresados o más atención que en un globo ocular que no tiene miopía. Pero no se ha comprobado. De hecho, hay algunos detractores de esta teoría que dicen que no hay, realmente la miopía no es un factor de riesgo, porque lo que sucede es que los que se detectan más en los miopes porque ellos van más frecuentemente a una revisión con un oftalmólogo y entonces hay más oportunidad de que se les diagnostique glaucoma en un paciente que no necesita lentes, porque un paciente que no necesita lentes pues no va al oftalmólogo, ¿verdad? Ni a revisiones con el optometrista. Entonces, no hay manera de detectar alguna alteración ni en la presión intraocular ni en el fondo del ojo. Entonces, eso es un poco más reciente que se niega este factor de riesgo, pero yo considero que finalmente, teniendo el dato, pues los pacientes que tenemos miopía deberíamos, con mayor razón, hacernos una revisión de la presión intraocular y en todo caso, pues una OCT, que es el estudio que les acabo de mencionar, ¿no? Con tiempo, porque finalmente, como dijimos, es una enfermedad irreversible y ahí sí no hay manera, o sea, no hay manera de recuperar visión. Lo que ya se perdió no se recupera. ¿Alguna otra duda o algo que les haya o quieran aclarar, chicos, de esta clase? Bueno, entonces seguimos con la clase de trauma ocular. Sí. ¿Sí, Suyeli? Sí. Nos la va a dar Suyeli, por eso la estamos esperando. ¿Ya logran ver mi pantalla? Sí, ya Se estoy. ve, pero tus documentos. ¿El video todavía no? No. No, todavía no. Cuando le des compartir, revisa que sea la pestaña del video, porque si no te va a pasar como a mí. Bueno, a ver, me permiten tantito. Sí, Suyeli, adelante, con calma. Pedir la retroalimentación que se me estaba olvidando. Mariana, ¿pudiste escuchar la clase o no? La verdad, doctora, es que no la escuché completa, pero Sí, apenas vi que te conectaste. Leslie, ¿nos das retroalimentación para Daniela, porfis? Lo que viste bien. Ay, ¿dónde está Leslie? ¿Me escucha? Sí. Sí, te escuchamos. Ok. Bueno, pues en realidad su presentación en sí pues estuvo completa. La cuestión de lo que usted dio en cuestión de dibujo y así fue como algo más didáctico para que nosotros prácticamente pues viéramos como tal la patología pues de una forma en la que la entendiéramos más.
ya sea, bueno, en este caso por medio del dibujo y no solamente por imágenes, sino también para darnos la idea de las dimensiones y prácticamente es como pues tener más ejemplificado en sí esa cuestión y la información estuvo bien. Ujú. Gracias, Leslie. Es importante, como dice Leslie, que ustedes también hagan dinámica su clase, ¿no? O sea, mi obligación es acompañarlos y resaltar los puntos importantes. Lo que yo creo como docentes o incluso como compañeros, lo que nos puede molestar más, para mí, algo que me desespera mucho es ver que alguien haya hecho el esfuerzo de hacer la presentación, sea como sea, obviamente depende de la presentación, pero como bien dijo Leslie, resumir tanta información en una presentación, pues es difícil. Y más como yo se las pido que no metan tanto texto, pues todavía más difícil, porque tienen que comprender más cosas y explicarlas en el momento. Pero también como les decía, lo que peor puede hacer es que alguien que esté haciendo el esfuerzo de hacer su presentación, otro no le ponga atención o simplemente decida poner atención en otra cosa. Entonces eso es como que no fuera importante lo que está haciendo, ¿no? Pero bueno, eso es algo que yo tengo que superar, pero como docentes lo que podemos hacer, como ustedes, lo que pueden estar practicando y para que eso no pase tan frecuentemente es lo que hicimos ahorita, como dijo Leslie, hacer alguna dinámica a la mitad de su presentación, como ustedes decidan, de acuerdo a cómo se preste la clase, ya sea metiendo un video, una imagen, una participación, que les pregunten a sus compañeros. Yo, por ejemplo, en clases presenciales, los obligo a que les pregunten a sus compañeros, ¿no? O sea, a ver, haz una pausa y pregúntale antes de que empieces con esa sección, pregúntale a tu compañero lo que vas a decir, porque se supone que todos estudiamos y se supone que todos deberían venir preparados. Entonces, pues es una forma, como dice Leslie, de que cuando ponemos atención sobre alguna parte, la que ustedes decidan, o en este caso la que yo decida resaltar, pues se les graba más porque dejan de estar incluso en la misma posición para poner atención a otra cosa, ¿no? Hacer una actividad diferente. Entonces, recuérdenlo para sus presentaciones y lo lleven a cabo. Adelante, vamos a continuar entonces con la clase y también vamos a pedir retroalimentación al final. Adelante, Suyeli. ¿Ya logran verlo ahora sí? Sí. Ok. Pero yo no escucho. ¿Ustedes sí escuchan, chicos? No, tampoco. No, no se escucha. No se escucha Suyeli. No, no se escucha. Empieza la de nuevo a ver si con esa modificación ya se escucha. ¿Sí escuchan algo? ¿O todavía no? No, lo que pasa es que tienes que también compartir tu audio para que se pueda escuchar. ¿Desde dónde, Uriel? ¿Desde dónde puede compartir el audio? En la misma parte en la parte de arriba, donde sale la línea verde, de que estás compartiendo pantalla, sale una opción para compartir audio.
¿Lo encontraste, Suyeli? Estoy en eso. Ok. Creo que ya. Adelante. A ver. Buenos días, mi nombre es Suyeli Arles Pérez Santiago del ¿Ya? grupo 7. ¿Logran escucharme? Ya. Sí, Ah, Sí, ya se escucha. hoy les voy a presentar lo Ok, que es gracias. el traumatismo ocular. El traumatismo ocular es cualquier agresión mecánica, ya sea de trauma abierto o cerrado, de forma física, en forma de radiación o química, por sustancias ácidas o alcalinas sobre el globo ocular y sus anexos, en diversos grados de afección, ya sea leve, moderado o severo, con compromiso de la función visual de forma temporal o permanente. En la epidemiología tenemos que el trauma ocular corresponde del 7 al 15% del total de los casos en urgencias, y de estos del 60 al 80% se producen en varones de entre 30 a 40 años. El 25% se produce en lo que son los niños. Tenemos que saber diagnosticar lo que es el trauma ocular, y para eso tenemos que hacer una historia clínica para conocer la existencia de alguna patología ocular previa, la agudeza visual, patologías sistémicas concomitantes, especialmente alergias, hacer una anamnesis para conocer las circunstancias y el exacto mecanismo del trauma, así como un examen físico en el ojo dañado y en el contralateral. El examen físico debe de ser externo para ver el párpado, sus márgenes y el punto lagrimal, así como los bordes orbitales. También en el examen físico tenemos la parte ocular, en donde tenemos que visualizar lo que es la agudeza, la percepción de la luz y el reflejo pupilar. Los síntomas menos graves son la secreción o exudación, la sensación de ardor, el prurito, la diplopía, lagrimeo, fotopsias, y después los síntomas que sugieren una patología ocular ya severa es la visión borrosa, el dolor ocular y la fotofobia. Tenemos la clasificación del trauma ocular en abierto y cerrado. El trauma abierto es con ruptura de las membranas, generalmente a nivel del limbo esclerocorneal, y con una inserción o en la inserción muscular de los músculos extraoculares. Esto también se le conoce como globo abierto. El trauma cerrado es una indemnidad de las membranas que conforman y protegen el ojo, que es la esclera y la córnea, y con una gama de lesiones tisulares internas que van desde el grado más leve al severo. En el trauma abierto tenemos mecanismos de lesión, como son las rupturas de forma penetrante, cuerpos extraños intraoculares, perforación y de forma mixta. En el cerrado también tenemos mecanismos de lesión, como son la contusión, la laceración lamelar, cuerpos extraños superficiales y de forma mixta. Otra forma en que podemos clasificar el trauma ocular cerrado es por el grado de lesión que hay en la cámara anterior. Como podemos observar en la imagen, el grado 1 corresponde a una lesión menor a 1/3 de la cámara anterior. El grado 2 corresponde de 1/3 a 1/2 de la cámara anterior. El grado 3 corresponde a mayor a 1/2 de la cámara anterior. Y el grado 4 tenemos un hipema completo. Las causas en el que se da la lesión del trauma son por accidentes laborales, especialmente en lo que son las industrias, en el campo de forma de los agricultores y en la construcción.
También tenemos en los que son accidentes de tráfico, agresiones, como son en las peleas, accidentes domésticos que van desde caídas hasta el uso de limpiadores. En las prácticas deportivas, especialmente en las que son de contacto, como el box y la lucha libre. Vamos a empezar con lo que son los traumas cerrados. En primer lugar tenemos a la laceración conjuntival. Este es un desgarro mayor a 10 milímetros. Por lo regular es con un objeto punzocortante. Hay una presencia de hemorragia subconjuntival y desgarro conjuntival asociado, como se muestra en la imagen. El tratamiento para esto es una sutura quirúrgica por un oftalmólogo dentro de las 24 primeras horas. Tenemos a lo que es la contusión periocular. Este es un daño tisular de diverso grado de afectación que va desde leve, moderado y severo. Hay un compromiso de la función visual y puede haber daño en lo que son las membranas, como la córnea y la esclera. Hay equimosis y hematomas en la región periocular, como se muestra en la imagen. El tratamiento para esto son analgésicos de tipo AINES, como son el paracetamol, ibuprofeno, y se puede también, colocar lo que es compresas de hielo en lo que es para el frío local y bajar lo que es la inflamación. Tenemos lo que son las fracturas orbitarias. Esto es como consecuencia nos da lo que es la limitación de los movimientos oculares, una visión doble, que es la diplopía, epnoftalmos o exoftalmos, asimetría facial, equimosis, dolor, deformidad ósea. Y para el diagnóstico, pues tenemos que solicitar lo que es una radiografía frontal y de perfil, una tomografía, y posteriormente se deriva lo que es el especialista. Para el tratamiento, pues tenemos que dar en primera instancia lo que son analgésicos para calmar el dolor y la inflamación, como son los AINES, paracetamol, ibuprofeno, prednisona. Y ya el tratamiento quirúrgico es acorde al tipo de la fractura diagnosticada. Tenemos lo que son las lesiones del párpado. Estas pueden ser de forma muy simple, que no involucran los márgenes, o de formas complejas, en la que pueden estar afectadas los conductos lagrimales. El tratamiento para esta en primera instancia pues es la limpieza de la herida, remover las partículas y suturar, idealmente con un material no reabsorbible. Tenemos a lo que es la laceración lamelar no penetrante. Estos son abrasiones de la córnea, muy dolorosas. La causa puede ser por un cuerpo extraño ubicado en el párpado, una quemadura térmica o agentes cáusticos. El tratamiento son AINES, administración de anestésicos locales, ocluir el ojo dañado con un parche y prevenir la infección secundaria y facilitar la reepitelización corneal. Tenemos a lo que son las causticaciones. Esto se considera de extrema urgencia, ya que al no ser atendido de forma adecuada puede tener un daño severo. Principalmente se da por lo que son ácidos, como el ácido sulfúrico, crómico, clorhídrico, nítrico, acético, e hidróxidos como el hidróxido de amonio, calcio y sodio. Aquí es donde entra la soda cáustica y limpiadores de baño y cocina. Se dice que la sustancia alcalina tiene un peor pronóstico, ya que aumenta el pH de lo que es la lágrima, dando como resultado lo que es una saponificación. Entonces nos da un daño en lo que es la parte anterior del globo ocular. En cambio, las sustancias ácidas son de mejor pronóstico, ya que estas solamente se quedan en la primera instancia.
Como tratamiento es lavar abundantemente y de manera urgente con agua en el lugar del accidente, no esperar. Posteriormente, cuando ya se llega a la consulta, pues hay que hacer una irrigación generosa y adecuada con suero fisiológico y agua a presión, con una jeringa con aguja cortada, esto por 15 a 12 minutos. Dar lo que es la proparacaína al 5%. Y cuando ya es de forma grave, se tiene que recurrir a lo que es una queratonoplastia lamelar de diámetro amplio o un injerto de stem cell. Posteriormente pasaremos a los que son los traumas abiertos. Los traumas abiertos son aquí en primera instancia por cuerpo extraño intraocular, lo que da endoftalmitis, hemorragia vítrea, ruptura retiniana posterior y se puede diagnosticar con lo que es una radiografía simple de órbita o una ecografía. El tratamiento pues se deriva inmediatamente al oftalmólogo, en donde posteriormente se hará una aplicación de toxina antitetánica, antibióticos endovenosos de amplio espectro y posteriormente el tratamiento quirúrgico, en donde el objetivo es la extracción controlada del cuerpo extraño y minimizar el trauma quirúrgico. Tenemos a las heridas penetrantes. Las heridas penetrantes es una herida transmural del globo ocular producido por un objeto punzante, por lo general cuchillo, un vidrio o un pedazo de madera. También esto se deriva al especialista y el tratamiento en primera instancia pues es la profilaxis con antibiótica, especialmente con moxifloxacino, gentamicina y clindamicina intravítrea. Y posteriormente se hace lo que es la cirugía quirúrgica dependiendo del grado de la lesión. Y por último tenemos a los que son las heridas perforantes. Estas son heridas con puerta de entrada y de salida. Por lo general penetra lo que es la zona preecuatorial, atravesando lo que es la cavidad vítrea y emergiendo fuera del globo ocular a través de lo que es la esclera posterior. En algunas ocasiones, esto da como consecuencia lo que es el desprendimiento de la retina traccional y el tratamiento es una hospitalización inmediata. Es recomendable no poner gotas, prescripción con antibióticos y pues una cirugía quirúrgica y tiene un mal pronóstico. Y eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Muy bien, Suyeli, muy completo. Lo que nos quieras resaltar de todos los tipos de trauma, algo que te haya llamado la atención, que personalmente quieras resaltar. Pues que estos tipos de traumas pues se pueden dar en cualquier lugar y en cualquier momento, como ya vimos. O sea, puede ser desde un niño jugando hasta un adulto por un descuido. Entonces, pues hay que estar muy al pendiente y reaccionar de forma inmediata para que el daño de lesión pues no sea de forma permanente y severa. ¿Cuál es la prevención? Sí, Suyeli. Pues le digo, sería dependiendo pues de la edad de la persona. Por ejemplo, un niño pues tener cuidado con qué juguetes juega, el piso, una pues ama de casa, desde donde deja también los limpiadores, con cuidado con sus hijos, desde el piso mojado. O sea, en cualquier momento está uno a expensas de cualquier lesión, digámoslo así. Algunas lesiones, bien dicho, Suyeli, algunas lesiones no se podrían prevenir, ¿no? Por ejemplo, los asaltos o cuestiones de este tipo, agresiones.
pero como ya bien dijiste, algunos otros sí, y muchos, de los que nosotros vemos como oftalmólogos son los que sí se pueden prevenir. Por ejemplo, sobre todo los masculinos que a veces están reparando mecanismos pequeños y que de repente saltan, por ejemplo, si están muy de cerca viendo un mecanismo y de repente salta un tornillo, un clavo o algo que tenga un resorte, eso sí se podría prevenir usando, por ejemplo, los gogles de protección. Y otro también muy frecuente es, por ejemplo, algo que casi mucha gente hace, bueno, pues que les gusta o tienen esa posibilidad de podar con estos desbrozadores o los famosos moscos, que les llaman moscos. Siempre que, o nosotros cuando llegamos a pasar cerca de uno de estos, no sé si han notado que salen a muy rápida velocidad fragmentos de piedras y todo con lo que choca el mosco. Entonces, primero aléjense de cualquier mosco que vean, y el que esté haciendo este tipo de trabajos tendría que usar gogles todo el tiempo, ¿no? Esa es otra forma de prevenirlo. Y muy bien dijiste lo de las quemaduras corneales. El tratamiento es principalmente irrigar. No lo vamos a ver tan en profundidad con Ana Emilia, pero el tratamiento lo dijiste bien. O sea, no es a veces sí es urgente llevarlo con el oftalmólogo, pero lo primero que tenemos que hacer es hacer un lavado con agua. Si estamos en un medio hospitalario, la mejor solución es la Harman, porque es la que se parece a una que se llama solución salina balanceada, que es específica para hacer cirugías y lavados oculares, que casi en ningún hospital hay, pero por ejemplo la Harman sería la más adecuada por la concentración de sales y que no produzca edema corneal. Pero si no hay Harman, pues la que sea, incluso glucosada, salina. En segundo lugar sería una salina y por lo menos 1 o 2 litros. 1 litro, dependiendo de la cantidad de sustancia a la que se haya expuesto. Los peores materiales para una quemadura son los ácidos o los álcali. ¿Quién me responde? Los álcali. ¿Por qué, Marlene? Porque elevan el pH y se produce, y se produce saponificación. Exacto. Es decir, se hace una asociación con estas sustancias de la córnea, con las proteínas, y eso hace que el álcali penetre más profundamente. Entonces, ¿qué sustancia alcalina o lo álcali conocen más comúnmente? ¿Qué es un álcali? Cloro. El hidróxido de sodio. Ajá, ¿cuál El cloro, es? ¿no? ¿Cuál? ¿El cloro? Sí, yo creo Henry, que no sería te de las más escuché. comunes que encontramos en el ámbito doméstico, ¿no? El cloro. El cloro es un ácido. Ya como ustedes son de muy Amoníaco. Amoníaco. El amoníaco también, pero no tan frecuente, no es tan grave como ustedes que son de alta cuna y nunca han tocado la cal. Pues la cal es la sustancia más dañina que le podría caer al ojo. Entonces, ustedes que nunca han tocado la cal ni han tenido contacto con ella, chicos de alta cuna que nacieron en las altas esferas, pues la cal es una sustancia blanca que se utiliza para en la albañilería. Y fuera de esta broma, si a alguien le llega a caer cal, de repente si alguien hace algún arreglo o cualquier cosa sencilla con la cal, debieran tener mucho cuidado, ¿sale? Porque es de las peores, las que penetran más rápido, es el peor daño, y hay que enjuagar con cualquier sustancia que se tenga a la mano, incluso si no se tiene agua, pues con refresco. Lo importante es disminuir el contacto de la gente con el ojo, ¿sí? Oiga, doctora, pero el cloro Bueno, sí es como una ya base. dijo, ¿mande?
El cloro sí es una base. De hecho, por eso está su... Sí. De hecho, es por eso su viscosidad que se siente como baboso cuando uno lo toca. Eso es lo que le da esa propiedad básica. Pero no lo hace esta reacción como hace la cal tan profunda, porque yo he atendido pacientes, bueno, no es nada más lo que yo haya atendido, sino que en la literatura se registra que las quemaduras por cloro, incluso directos, son menos dañinas que el cloro que penetra tan profundamente, Mauro, pero está bien la aclaración. La atención, como dijeron, es de todos los traumas, pues principalmente por el oftalmólogo, pero lo que está en sus manos es lo que generalmente podemos hacer es, si es una quemadura, lavar, si es algo penetrante o perforante, tapar el ojo y enviar al especialista. Y no sé si alguien sepa, porque mencionó el nombre del medicamento, que es lo que usamos muy frecuentemente, que es la paracaína, que es la proparacaína. ¿Nos dices, por favor, Daniela? Digo, Ana Emilia, digo, ¿quién dio Suyeli, perdón? La verdad no sabría decirle a ciencia cierta qué es. Suyeli, te agarré en curva. Nunca pongan palabras que no investiguen en sus presentaciones, porque les puede pasar esto. Entonces, así es como vamos aprendiendo. Si voy a poner un medicamento, tengo que investigar qué es, ¿sale? Es anestésico, es de los más comunes. El otro es la tetracaína, Suyeli. La proparacaína sí se utiliza, pero más extendidamente es la tetracaína, que es un anestésico tópico. Tarda en hacer efecto 20 segundos y dura su efecto 20 minutos. El problema con esta es que también produce queratitis, entonces no se la podemos dejar así como con horario, solamente para hacer, por ejemplo, exploración en el momento, o para los pacientes que tuvieron una quemadura, pues para revisarlos o para hacerles el lavado, pero no se puede dejar con horario, porque si no, entonces producimos más daño, una queratitis, ¿sí? El nombre comercial es Ponti de la tetracaína y de la proparacaína, que no me acuerdo, porque les digo que es menos común. Y mencionaste bien lo de la ecografía, siempre hay que hacer una ecografía cuando sospechamos un cuerpo extraño, y lo que está prohibido, pensando que fuera un fragmento de metal, o los que se expusieron, por ejemplo, que estuvieron cerca de una explosión de estas, por ejemplo, en los estadios en los que hacen estas, ¿cómo se llaman? Los que hacen como bombas caseras que explotan y salen a veces rondanas y todo eso. No me acuerdo ahorita cómo se llama. ¿Molotov? ¿Tipo petardo? Ajá, o molotov, o bombas molotov, que son las que les llaman. Esas lanzan muchos fragmentos metálicos, y entonces es ahí cuando tenemos que sospechar que tenemos un cuerpo extraño intraocular. Está prohibida una resonancia, por ejemplo, ¿no? Porque haríamos más daño que bien o tratando de diagnosticar. Entonces, el estudio de gabinete de elección para sospecha de cuerpo extraño intraocular, es una ecografía. Y... Doctora. Ajá. Por ejemplo, yo leí que en el lipema, si es en cierto grado, se reabsorbe como solito, pero, o sea, como en qué grado y cuánto tiempo tarda en reabsorberse por sí solo, o cómo se sabe que se va a reabsorber o no. Casi siempre, ahí mencionó los grados, ¿no? Suyeli. Entonces, grado 4, que es completamente llena la cámara anterior, son los que a veces no se reabsorben con facilidad, pero casi siempre esperamos una semana. Y lo que se hace en estos casos es que, precisamente como la sangre, pues por todos los contenidos que tiene, saturan el drenaje del humor acuoso y puede producir aumento de la presión intraocular. Entonces, eso es lo que tenemos que checar en estos grado 4. La mayoría, aunque sean grado 4,
se pueden absorber completamente a la semana. Es rápido. Y uno de grado 1, grado 2 no nos preocupa porque sabemos que se va a absorber sin problema. Un grado 3 habría que estarlo vigilando cada tercer día, a lo mejor el grado 4 cada segundo día, solo por lo de la presión intraocular, pero casi siempre se absorben en ese lapso de tiempo. Y si lo que se hace, por ejemplo, en esos de grado 4, quiere decir que el trauma fue muy severo, entonces hacemos un ultrasonido para tratar de ver el interior del globo ocular porque la sangre no nos va a permitir hacer exploración de otra cosa. Entonces, si no hay otro daño, pues podría reabsorberse, y si no se reabsorbe en ese tiempo y hay aumento de la presión intraocular, pues tendríamos que hacer una limpieza de cámara anterior, una cirugía en la que solamente se hace un lavado de la cámara anterior y pues no tiene tanto riesgo, pero la mayoría de las veces no es necesario. Ok, doctora, Y gracias. sobre la catarata traumática no menciono mucho, pero cuando recibimos un trauma contuso, por ejemplo, muy común es un puñetazo, en un asalto, ¿no? O en una riña, pues generalmente no produce disminución de la agudeza visual, o si la produce es momentánea, transitoria, pero un trauma contuso puede después generar una catarata traumática, es decir, habría que estar vigilando después del trauma la agudeza visual de ese ojo que fue traumatizado para detectar una catarata traumática, porque simplemente el mecanismo de, pues sí, de contusión produce un cambio dentro del cristalino y pudiera provocar después una catarata traumática. Incluso hay registros de cataratas traumáticos 1 o 2 años después de del trauma, porque no hay otra causa que se escoja, y que este cambio fue poco a poco favoreciendo la aparición de catarata traumática, que obviamente generalmente es unilateral porque nada más se golpea un ojo y no se, a falta de otra explicación. ¿Alguna otra cosa, chicos? Yo, por ejemplo, en un trauma, pues que es aparentemente como cerrado, porque luego puede haber como trauma abierto por detrás, ¿cuáles son como signo de alarma para que se derive como al oftalmólogo? O siempre, aunque sea trauma cerrado, se debe de derivar al oftalmólogo. Sí, lo ideal sí, porque a veces no se detectan daños a simple vista. Lo que te va a dar, pues, la pauta para si es urgente o no, pues es la agudeza visual, ¿no? Si disminuyó la agudeza visual, pues hay que mandarlo a revisar. Aunque aparentemente no haya nada externo, siempre hay que mandarlo a revisar. También los traumas contusos, no tan severos, pueden producir un edema retiniano o incluso un desprendimiento retiniano, pero que solo involucre a la mácula. Y entonces estos pacientes tienen disminución de la agudeza visual en el momento hasta más o menos un 20-100, o perciben en mano. En el momento. No, generalmente no es como después. Casi siempre es después del evento, inmediatamente. La única que se presenta con posterioridad es la catarata, por ejemplo. Pero casi siempre en el momento, pues lo que te da el indicio de urgencia, pues es la disminución abrupta de la agudeza visual. Gracias, doctora. Doctora, ¿qué tan cierto es que cuando hay un traumatismo y que se pierde la agudeza visual como pues casi por completo, o sea, va a permanecer como esa disminución de la agudeza visual para siempre? O sea, como que es pronóstico de que, un mal pronóstico, vaya. No, no siempre es así. Habría que ver la causa. Por ejemplo,
Depende cómo haya sido el mecanismo del trauma. Por ejemplo, si fue un trauma cráneoencefálico, podría sí dañar la corteza y entonces esa sería la explicación de lo que tú me dices. Pero si fue ocular directamente, casi siempre lo que se produce es como edema o contusión igual del nervio óptico y si fue, por ejemplo, un desprendimiento de la área macular o foveolar, pues ese sí tiene mal pronóstico porque no podemos reposicionar solamente esa zona, aunque hay técnicas quirúrgicas innovadoras que traslapan, se puede decir, trasladan la retina neurosensorial para cubrir el agujero. Como que giran la retina dentro del mismo ojo para cubrir el agujero del agujero macular. Pero eso es como más innovador y solamente en algunos lugares. Pero, pues sí, entre más severa sea la disminución de la agudeza visual, es peor pronóstico, pero no necesariamente, porque si es una inflamación solamente del nervio óptico, puede disminuir. Por ejemplo, hay una entidad que se llama contusión retiniana, en la que se inflama la retina por un golpe contuso y generalmente en unas 3 semanas con medicamento recuperan agudeza visual. Ah, ok, doctora, muchas gracias. Pero sí hay varias posibilidades en un trauma, dependiendo del mecanismo por el que se produjo. Directamente sobre el ojo, porque a veces incluso que un traumatismo craneoencefálico que se peguen, que caigan hacia atrás de la altura de su propio pie, se peguen en la parte posterior, podría lesionar la corteza, pero ya ese es a nivel extraocular, ¿no? Entonces tienen prepronóstico, pero directamente sobre el globo ocular, pues es variable dependiendo de la lesión o el mecanismo, el arma, incluso el cuerpo extraño con lo que se hayan lesionado y las estructuras que se hayan lesionado. Gracias, doctora. Sí, no se puede englobar en un solo pronóstico a todos. Bueno, entonces me falta que nos haga una retroalimentación, Mariana. ¿Sí escuchaste ahora? Ay, es quien lo sé. Ah, no, ya déjame. ¿Estás, Mariana? Cintia, ¿nos has retroalimentado? Según yo sí. Sí, ¿verdad? Pero no te anoté. Creo que fue la clase pasada. Ajá. Henry, ¿nos das retroalimentación, porfis? De la clase de Suyeli. Sí, doctora. Henry. ¿Me escucha? Sí, adelante. Bueno, lo que veo como puntos fuertes es que utilizó información clara y concisa. No hay paja en su presentación, sino fue como la información que necesitamos al respecto, en tanto en su explicación de la fisiopatología, la etiología y el tratamiento. Entonces fue bastante práctico esa parte, que fue concreto pues, en todo lo que mencionó. Gracias, Henry. Ok, son 9:44 la clase de queratitis por UV que tiene preparada Ana Emilia. Es cortita, entonces vamos a dar 5 minutitos exactos. Acuérdense, son 9:44. 9:49 nos vemos para que descansen, se relajen, tengan que tomar agua, lo que tengan que hacer y que prepares tu sesión. Ana Emilia, porfis. Ahí ya no la veo. Creo que ya se dio la fuga. Ah, sí, ya te vi. No, aquí está. Ahorita la pongo. Va, 5 minutos, va. Gracias, Johan, por regresar a tiempo.
Aquí andamos, doctora. Aquí estamos, aquí estamos. ¿Lista, Ana Emilia? Ya te vi. Ah, no, no la vi. ¿Lista, Ana Emilia? No, Ay, tenía mi micrófono apagado. Pero sí se ve ya en la pantalla. Ya, Ana Emilia, puedes empezar, porfis. Sí. Hola, buenos días. ¿Se escucha? Sí. Ah, ok. Voy a poner mi micrófono en silencio. Adelante. Mi nombre es Ana Emilia Prado Aguilera y hoy les voy a exponer acerca de la queratitis por rayos ultravioleta. ¿Qué es la queratitis? Bueno, la queratitis es la inflamación de la córnea. Y este tipo de inflamación o queratitis es considerada un tipo de quemadura ocular térmica. Vamos a tener dos causas principales. La primera es la exposición prolongada al sol en la nieve o bajo lámparas de ultravioleta para broncearse. Y la segunda causa, que es la más frecuente en México, son las quemaduras que suceden por exposición inadvertida cuando se está soldando con plomo. Para hablar de su fisiopatología, es importante que recordemos que la córnea absorbe la mayor cantidad de radiación ultravioleta e impide el paso de ella al interior del ojo directamente. Entonces, cuando tenemos una exposición a la radiación ultravioleta en forma incontrolada y con frecuencia, como en el caso de los soldadores de plomo que no usan la careta de protección, permiten que estas radiaciones lleguen a la superficie corneal en exceso. Y bueno, pues se va a producir una degradación del epitelio corneal con pérdida de la capa epitelial y ulceraciones dolorosas. En esta imagen podemos ver el aspecto de una quemadura acentuada por radiación ultravioleta. En la parte superior, si podemos ver, pues sí se puede notar el epitelio corneal, pero en los 2/3 inferiores está la ausencia de este. Para el cuadro clínico, el paciente va a presentar dolor intenso en los ojos, fotofobia y visión borrosa principalmente. Y esto va a ser consecuencia de la erosión de la superficie ocular. Clínicamente hablando, se va a apreciar una queratitis con lesión difusa del epitelio corneal, que va a estar caracterizada o por una úlcera corneal aséptica de extensión variable o por una reacción inflamatoria en el segmento anterior. El tratamiento que vamos a necesitar va a ser de diferentes fármacos. El primer fármaco van a ser los fármacos cicloplégicos. Este tipo de fármacos lo que hacen va a ser provocar la cicloplegia y como efecto secundario va a producir una midriasis. ¿Pero qué es esta cicloplegia? Bueno, la cicloplegia es esta parálisis del cuerpo ciliar que nos va a ayudar a poder medir lo que es el error de refracción. Nosotros usualmente, cuando estamos subconscientemente, cuando queremos enfocar algo o estamos haciendo un examen ocular, pues enfocamos nuestro ojo y lo acomodamos para poder ver mejor. Pero este tipo de acomodación y de enfoque hace que se alteren los resultados para poder saber el error de refracción de una persona. Es por esto que estos cicloplégicos lo que van a hacer va a ser detener ese enfoque ocular y que pueda haber un mejor resultado o más verídico. Un ejemplo de estos cicloplégicos va a ser el ciclopentolato. También vamos a tener otro tipo de fármacos que van a ser los analgésicos orales. También vamos a tener antiinflamatorios no esteroideos, que bueno, van a ser el tratamiento de primera línea para desinflamar, porque se puede utilizar esteroides, pero
no tienen buenos efectos secundarios, como se sabe. Entonces, podemos recurrir a AINES como flurbiprofeno, diclofenaco y ketorolaco. Pero es importante saber que no se pueden recetar este tipo de fármacos más de 7 días. ¿Por qué? Porque van a poder presentar laceraciones de la córnea. Perdón, no laceraciones, sino erosiones. Entonces, por eso no deben de estar indicados más de 7 días. Y también podemos darle un parche oclusor. Este parche lo que va a hacer es poder alentar o impulsar al ojo que no ve bien o que no está 100% sano, para que se estimule y logre volver a su trabajo normal. Este tipo de tratamiento debe mantenerse por las primeras 48 horas. Y bueno, muchas gracias por su atención y espero que hayan entendido todo. Cualquier duda pueden comentarme. Lo que quieres agregar, Ana Emilia, por fin. Sí, justo de la última parte, que en lo del manejo de mantenerse por las primeras 48 horas, yo había leído que era, pero no entendí bien, era porque la córnea tardaba eso en poder regenerarse. Así es, esa es la clave. De hecho, a lo mejor aquí lo que, acuérdense de las presentaciones, lo que siempre les pido es una pequeña introducción a la estructura de la que vamos a hablar. Entonces, sí, casi siempre lo que les pido aquí es una introducción de una teoría que se llama de regeneración del epitelio corneal, que dice cómo se recambia por completo y cuánto tiempo se lleva a cabo esta regeneración. Entonces, precisamente se supone que una pérdida de epitelio importante debiera de regenerarse en no máximo de 48 horas. pero se va a regenerar bien solo si utilizas estos fármacos. Y si no, solo se regenera poquito, o como no entendí eso. No, sí, lo ideal es para que se regenere más fácilmente. Sí podría tardar más tiempo, porque si no haces no haces la oclusión, o sea, si no pones el parche compresivo, quiere decir que el párpado no se esté moviendo, ese es el objetivo del parche. Entonces, con el parpadeo se pierden las células que se están formando nuevas en el epitelio. Entonces, sí es importante tener el parche, poner el parche, si no se tarda más tiempo, se puede tardar hasta una semana. Si hay incluso si el paciente tiene problemas de lubricación ocular. Pero lo normal es que no tarde más de 72 horas en regenerarse por completo el epitelio. También si, por ejemplo, hay infección, pues esto puede retrasar más porque se puede agregar una infección. Por eso también a veces se dan antibióticos. Pero se supone que con lubricante y oclusión no debería tardar más de 72 horas en regenerarse el epitelio. Y el parche es para que se favorezca, pero también para disminuir el dolor que produce una lesión, una quemadura por este tipo es muy, muy dolorosa, por eso se le da el cicloplégico, porque con cada vez que se estimula con la luz el cuerpo ciliar y produce la miosis y la acomodación, le produce mucho, mucho dolor al paciente. Entonces, el objetivo del parche es la regeneración más disminuir la fotofobia y el dolor que produce. ¿Algo más que quieras agregar, Ana Emilia? No. El punto más importante es eso, qué vamos a hacer con estos pacientes. Obviamente también tienen que ver al oftalmólogo, pero pues por ejemplo en el caso de los que se dedican a la soldadura saben ya
porque les pasa frecuentemente que lo que hacen las soldaduras sin protección. Entonces incluso ya saben que si descansan un tiempo, un día, unas horas, se vuelven a sentir bien en poco tiempo. Entonces lo que mejor se puede hacer es parcharlos, mandarles lubricante y el reposo. Se da una incapacidad máxima de 72 horas, que es el tiempo en que se regenera el epitelio. Sí, Aunque sí, eso también era mi Dime, dime. pregunta y me dijo, bueno, un amigo me dijo, sí, en mi colonia hay un buen de personas que les ha pasado de la soldadura de plomo y como a la semana ya están como nuevos. Y dije, Así no, es. no sabía que era tan común. Sí, en ese medio sí. Sí. Y bueno, también ustedes que como les digo son de alta cuna, cuando se van a esquiar en la nieve, pues también probablemente. Ah, en la nieve, ¿cómo es que sucede? Pues porque la luz ¿Por el reflejo? ultravioleta, ajá, exacto, se refleja en la nieve. Por eso, si se fijan, casi todas las imágenes que vemos de esquiadores, bueno, ustedes que han Traen ido, doble, ¿no? traen sus goggles con oscuros Sí. para evitar esas quemaduras. Exacto. Doctora, yo, Adelante, Merle. gracias. Yo había leído que también puede pasar por el reflejo en el agua y quería saber qué tan común es esto y, o sea, cuánto tiempo tienes que estar expuesto para que se produzca este daño. Es poco común, podría llegar a suceder por el agua, pero tendrías que estar en la misma posición pues mucho tiempo, ¿no? Y expuesta al reflejo, no sé, a lo mejor una hora y media, no tampoco tanto tiempo, pero es poco común porque solamente, no sé, que estuvieras inconsciente y que te estuviera dando el reflejo, no sé, de alguna manera, pues porque generalmente estamos cambiando de posición, ¿no? Por ejemplo, en pescadores puede pasar esto. No funciona tan frecuentemente porque no están fijos en una posición tampoco. Pues Ok, siempre están en gracias. movimiento, están precisamente haciendo esas actividades y no les produce tanto problema. Más bien en las lámparas, por ejemplo, que llegas a un lugar donde tienen lámparas ultravioleta y que no sabes que te puede causar este problema y que te expones mucho tiempo a esta luz, entonces sí, puede ser. Son las luces estas azules, de luz azul. Sí. ¿Otra duda? ¿Alguna otra duda, chicos? Creo que no, doctora. A ver, Mariana. Ah, no, o sea, dije creo que no. Ah, dijiste que no. Está bien. Perdón. Está bien, Mariana. ¿Nos das retroalimentación, Liber, porfis, a tu compañera para concluir la clase? Sí, a mí me gustó bastante el hecho de que hablara sobre las estadísticas, sobre que este tipo de lesiones por radiación ultravioleta en México más comúnmente son por la soldadura con plomo sin protección, y también que lo hizo de manera muy concisa y que también hizo énfasis en no sostener la terapia analgésica con AINES más de 7 días. Yo creo que eso es como lo más importante que puedo rescatar para mí, que voy a ser primeramente médico general. Sí, se escuchó. De repente siento que mi internet no me ayuda. Sí, Liber, sí escuchamos. Gracias. Me quedé también pensando en la otra tarea que tienen, o sea, de todos los conceptos que ya les mandé a investigar, sobre todo que los vean. Ya en la tarea les diré si alguno me tienen que poner por escrito, pero uno que sí quiero que investiguen bien, todas las anteriores eran imágenes, pero uno que quiero que investiguen es que les decía de la teoría de regeneración corneal, se llama XYZ, que nos dice el orden en el que se van
reemplazando las células del epitelio corneal, para que hagan una revisión de la histología de las capas de la córnea, que no los hemos revisado, y ya vamos a dejar el tema de queratitis. Bueno, nos falta la de queratitis infecciosa. Tú nos vas a dar una introducción, Liber, por favor, en tu presentación de estas capas. No de la teoría, porque la teoría es más bien para quemaduras, pero sí que lo revisen. Teoría de regeneración del epitelio corneal XYZ. Tiene también el nombre de quien la emitió, pero no lo recuerdo ahorita. ¿Sale? Y nos despedimos. Nada más les pido que se fijen en el límite de la entrega del artículo, porque lo tengo que revisar. Entonces, sí son unos días antes del panel de expertos, o sea, antes de la clase. Les puse la fecha de entrega porque quiero revisar sus artículos, ¿sí? Que sean adecuados o que sean precisamente pertinentes para el subtema que les tocó. Sí, doctora, gracias. Acuérdense que para su presentación pueden hacer, para su intervención, pueden hacer una presentación sencilla de diapositivas o un esquema que nos muestren en ese momento, imágenes, o algo que nos ayude que les ayude a remarcar algún tema. Sí, doctora. Uh-huh. Entonces, si no hay ninguna otra duda, nos vemos la próxima clase, que es ya el panel de expertos. Muchas gracias por la clase de hoy, doctor. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias, doctora. Buen Gracias, día, doctora. doctora.